Muy buenas a todos. Veréis, el otro día me envió un colega un correo electrónico en el que me preguntaba cómo podíamos saber si una antena estaba en resonancia o no, si podíamos medirlo con el nano VNA. Y me pareció una pregunta muy interesante porque yo mismo tampoco lo tenía claro. Así que bueno, tras consultar algunas lecturas, de las cuales os recomiendo encarecidamente este libro si no lo tenéis, ¿vale? El libro de Luis Ángel del Molino, Eco Alfa 3, Oscar Golf, el ABC de las antenas. He intentado condensar un poco las ideas, porque es un tema complejo, y vamos a intentaros explicárosla. ¿Me acompañáis? Dentro vídeo. El caso es que vamos a empezar con un disclaimer enorme, ¿vale? Con un descargo de responsabilidades, de estos que dicen. Porque yo soy un simple aficionado, os lo he dicho siempre. Y aunque intento aprender estas cosas para poderoslas transmitir, lo cierto es que puedo meter la pata, y meto la pata de hecho, con bastante facilidad. Con lo cual nunca os creáis a pies juntillas lo que yo os afirmo aquí. Lo que sí que os animo es a investigarlo por vuestra cuenta, a ampliarlo y a entenderlo incluso mejor de lo que lo pueda haber entendido yo. Tener en cuenta que, bueno, mi nivel de matemáticas es entre nefasto y terrible, entonces hay determinados temas que por desgracia se me escapan. Yo ya tengo una edad en la cual, bueno, me cuesta avanzar según qué temas. Y aunque hago lo que puedo, pues bueno, tengo alguna pequeña limitación en ese aspecto. De todos modos, he intentado simplificar al máximo un tema que es muy complejo de por sí. Y vamos a intentar explicarlo y vosotros ya me diréis si ha quedado de una forma comprensible. Y sobre todo, si os resulta útil y le podéis sacar provecho. Dicho todo esto, vamos al tajo. La resonancia de la antena. ¿Cómo podemos saber que nuestra antena está en resonancia? Bueno, primero, ¿qué es eso de la resonancia? Bueno, una antena está en resonancia cuando se comporta de la manera más parecida a que si fuera una resistencia. Permitidme que lo explique un poquito. Resulta, vosotros lo sabéis, una carga artificial la hacemos con una resistencia. Ponemos una resistencia de 50 ohmios de la potencia adecuada y nosotros le aplicamos la radiofrecuencia y el equipo nos dice que esto tiene una ROE de 1 perfecta y podemos pues hacer mediciones y demás. La antena ideal se comporta como esta resistencia, o sea, es una carga resistiva. En realidad son dos cargas resistivas. Una antena se compone del equivalente a dos resistencias. Una es la resistencia eléctrica, digamos. O sea, el hilo que tiene la antena, la resistencia que supone. Normalmente esta resistencia es muy baja. Será igual o menor a 1 ohmio, ¿vale? Normalmente. Pero tiene una segunda resistencia asociada a toda antena, que es la resistencia de radiación. O sea, esa parte resistiva de la antena, que igual que una resistencia de carbón nos transforma la corriente en calor, una antena nos transforma esa energía que le estamos poniendo en un campo magnético y eléctrico que se va a propagar. Por lo tanto, una antena en realidad tiene, digámoslo así, como si tuviera dos resistencias. La resistencia propia eléctrica del material y la resistencia de radiación. La suma de estas dos, pues aproximadamente nos darán estos 50 ohmios en el mejor de los casos. Aunque no siempre será así, esto ya lo veremos. Dicho esto, es importante también tener en cuenta el material que se esté utilizando para la antena. Si nuestra antena está hecha con hilo de cobre, el hilo de cobre es un conductor excelente.
Podríamos poner hilo de oro, que sería un conductor mejor todavía, pero entonces una antena nos costaría un riñón y parte del otro. No es plan. Pero podemos utilizar aluminio, que es muy utilizado en las antenas. Pero ojo, nunca perdamos de vista que el aluminio tiene una resistencia eléctrica más alta que el cobre. Es un peor conductor. Esto significa que su resistencia eléctrica será más alta que la del cobre y por lo tanto la antena será un poquito menos eficiente. Me diréis, pero es que todas las antenas son de aluminio. Yo cuando me compro una antena comercial está hecha con tubo de aluminio. Pues sí, es cierto, pero claro, ¿qué ocurre? El aluminio es ligero. El aluminio pesa bastante menos que el cobre. Entonces sacrificamos a favor de un peso menor esa conductividad. A la hora de la verdad tampoco es algo tan crítico, porque nuestras antenas de aluminio radian perfectamente y hacemos los contactos, con lo cual tampoco nos tenemos que agobiar en este tema, pero es importante saberlo. Del mismo modo, también es importante tener en cuenta cómo circula la corriente por el material. Resulta que los campos de radiofrecuencia no circulan por el interior. Si yo tengo, imaginaros que esto que estoy dibujando aquí es una barra de material. Es un tubo macizo. Bueno, pues los campos de radiofrecuencia no circulan por el interior del tubo, sino por su superficie, ¿vale? Esto se le llama el efecto skin, que hace que las corrientes circulen por la parte externa de los conductores, no por la interna. Por ese motivo podemos utilizar tubos huecos de aluminio en las antenas, porque el tubo hueco nos permite ahorrar todo ese material del interior, ¿vale? Con lo cual la antena sea barata y pesa menos, y dado que las corrientes de radiofrecuencia circulan sobre la piel, sobre la capa exterior del material, no nos influye en el rendimiento. ¿Ok? Bueno, dicho esto, porque me estoy enrollando mucho, pero son cosas que es interesante que las digamos al principio. La definición de una antena en resonancia sería cuando su reactancia sea igual a 0. Reactancia, ¿os acordáis de este término? Unos cuantos vídeos más para atrás, cuando hablábamos de diseñar un bias T y hablábamos de que íbamos a insertar un condensador o una bobina en el paso de la radiofrecuencia, en ese momento mencionamos lo que se llama la inductancia capacitativa y la inductancia inductiva. Esta reactancia, porque de hecho es una reactancia, es la fuerza, la oposición que hacen al paso de la frecuencia y es calculable. Para la parte capacitativa hacíamos la fórmula aquella de 1 dividido entre 2 por pi por la frecuencia y por la capacidad. Y para la parte inductiva era 2 por pi por la frecuencia por la inductancia. ¿Vale? Con estas dos fórmulas calculábamos la oposición en ohmios, porque es una resistencia, se calcula en ohmios, que ejerce al paso de la corriente. Bueno, pues las antenas tienen una reactancia. Esa reactancia debería de ser 0. ¿Por qué debería de ser 0? Pues si antes aquí dibujábamos que una antena se compone de una resistencia eléctrica, de una resistencia de radiación, pero también se compone, por así decirlo, de una resistencia que es la reactancia. Y es la suma de estas resistencias lo que nos va a dar el rendimiento de la antena. Bueno, ahora es cuando empezamos a complicar un poco las cosas, porque esta reactancia no se suma como sumamos el valor de estas dos resistencias, sino que se suma mediante un vector. Y este vector se dibuja del siguiente modo. Yo dibujo aquí dos flechas. Una de las flechas es la resistencia, la suma de la resistencia eléctrica y la resistencia de radiación.
Y la otra flecha es la reactancia, que puede ser inductiva o capacitativa. Bueno, yo para sacar aquí cuál va a ser la impedancia de mi antena, yo lo que hago es sumar vectores. Es decir, si yo tengo una resistencia X y tengo una inductancia, la que sea, en el punto de unión de ambas líneas, yo tengo aquí un vector. Y este vector es la impedancia de la antena, la Z, los 50 ohmios que nosotros vemos de una antena. Como esta reactancia de aquí se mide en ohmios, evidentemente influye en la antena. Contra mayor sea ese valor en ohmios, más resistencia se hará al paso de la radiofrecuencia y por lo tanto la antena radiará menos. Por lo cual nos interesa que este vector de aquí sea lo más pequeño posible, idealmente 0. Y si os dais cuenta, si yo hago que este vector de aquí, en lugar de tener este valor, sea 0, la flecha de la impedancia se coloca horizontalmente y equivale a la resistencia. Y en ese caso tendríamos una antena con una resistencia eléctrica más de radiación de 50 ohmios y que tendría una impedancia de 50 ohmios. No sé si queda claro, es complejo. Porque además, la manera en cómo estos vectores se aplican cambia si es una reactancia inductiva o si es una reactancia capacitativa. Cambia el sentido de la flecha. En el caso de una bobina, este resultado, ¿vale?, que va a ser en ohmios, va a ser positivo. Y en el caso de un condensador, sin embargo, va a ser negativo el valor. Me diréis, pero no puede haber una resistencia negativa. No, vale, no. Esto es esa cosa tan marciana y que yo no me gusta nada, que se llaman los números complejos. Y que no vamos a meternos en el berenjenal de los números complejos porque prácticamente ni yo mismo los entiendo. Me disculparéis, pero yo llego hasta donde llego. ¿Vamos? Os voy a explicar los rudimentos de la forma más sencilla posible. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Que toda antena, como os he dicho, tiene tres resistencias, digámoslo así. Aunque la reactancia en realidad equivale a una bobina o a un condensador. Me diréis, vale, sí, muy bonito. Mucha flechita y mucha zarandaja. Pero yo esto puedo verlo con el nano VNA. Pues sí, esto podemos verlo con el nano VNA. Y ahora os lo voy a enseñar. Pero antes de enseñároslo, os voy a explicar el por qué influye esto. Resulta, si yo me dibujo aquí una forma de onda, ¿vale? En este punto son 90 grados, en este punto son 180 grados, en este punto de aquí son 270 grados y en este punto de aquí son 360 grados. Hemos dado la vuelta entera y volvemos a empezar otra vez desde cero. En una antena ideal, la tensión y la intensidad que estamos aplicando a ella irían parejas y mi radiación sería máxima. Pero tenemos un problema. El problema está en que algunas veces, si la antena es más larga de lo que debería de ser o es más corta de lo que debería de ser, a nosotros nos aparece un cambio en esta forma de onda. De la siguiente manera. Si la antena es más larga de lo que debiera para una frecuencia, esto equivale a que la antena tuviera una bobina insertada, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de una reactancia inductiva. ¿Ok? Cuando ocurre esto, la tensión y la intensidad que hemos aplicado a la antena se desfasan, dejan de ir parejas. De tal manera, de lo que es
la intensidad se retrasa con respecto a la tensión. Es decir, nos aparecería de este modo. ¿Vale? No están igual. Están fuera de fase. Una aparece antes que la otra. Esto hace que en los puntos de máxima tensión dentro de la antena no tenemos la máxima intensidad pareja. Por lo tanto, la antena radia menos de lo que debería de radiar. Y si la antena es más corta de lo que debería de ser, es el equivalente a que hubiera un condensador en esa antena insertado. Y entonces esto se invierte. En lugar de entrar primero la corriente y retrasada la intensidad, es al revés. Primero entra la intensidad y después se retrasa la corriente. Tanto en un caso como en el otro, este desfase será mayor contra mayor sea la reactancia inductiva o capacitativa que tengamos. Contra mayores sean esos valores, más desfasadas estarán la tensión y la intensidad, con lo cual la capacidad de esa antena de radiar se verá disminuida. Bueno, después de todo este rollazo, vamos a verlo en el nano VNA. ¿Cómo puedo enchufar yo mi antena y cómo puedo ver de forma sencilla y sin tener que complicarnos tanto la vida cuál es la reactancia de mi antena para saber si esa antena está en resonancia o no está en resonancia? He cogido el nano VNA y lo he conectado a una antena que tengo yo aquí afuera, que es una ENFIT, es una antena de media longitud de onda alimentada por el extremo, con su transformador de impedancias y que presenta varios puntos, ¿vale? Que podemos ver varios puntos aquí, donde las estacionarias, que es la gráfica que ahora mismo hay en pantalla, donde las estacionarias son bajas. Bueno, ¿cómo puedo saber yo cuál es la reactancia de esta antena? Pues esto lo puedo pedir directamente al nano VNA. Yo me vengo aquí a display, trace, le pongo un segundo trace, que va a ser el color cian este. Format, y le digo que el trace es la reactancia. ¿Vale? Fijaros que ahora tenemos aquí dos gráficos. Es muy importante tener en cuenta que estos gráficos, lo que se busca en ellos, el valor de 0, está en el centro de la pantalla. Porque por encima de esta línea son valores positivos y por debajo de esta línea son valores negativos. Cuando son valores positivos es una reactancia inductiva y por lo tanto significa que la antena es larga en ese punto. Y cuando es por debajo de la mitad de la pantalla es una reactancia capacitativa y nos indica que la antena es corta. Fijaros cómo la línea va serpenteando y cruza por la línea central unas cuantas veces. Es muy importante que os fijéis que no solamente cruza en los puntos donde las estacionarias son bajas, ¿vale? Sino que cruza también en otros puntos. O sea, la antena es resonante en sitios en los cuales la ROE no es baja, porque no es obligatorio que ambos valores vayan parejos. El caso es que si yo, por ejemplo, eso que se oye por ahí es un gato que me reclama comida, ¿vale? Me cojo aquí la banda de 40 metros. Vamos a estrechar la vista para que se vea más claro. Decimos aquí en Stimulus que vamos a empezar en 6,5 megas y que vamos a acabar en 7,5 megas, ¿vale? 1 megahercio de ancho de banda. Bueno, como os he dicho, la línea amarilla son las estacionarias. Me interesa que estén lo más bajas posible. La línea azul es la reactancia. Cuando está por encima de la parte media, como es este caso, es inductiva. Cuando está por debajo, como será aquí, es capacitativa. Y todo el tiempo que esté sobre la línea central será una antena resonante. Si yo, por ejemplo,
Bueno, lo hago a mano y ahora os enseño que se lo puedes preguntar al cacharro, ¿vale? Si yo busco aquí, en la escala que tengo aquí arriba, menos 3,7, menos 4, un poquito para atrás, menos 3,7, 3,3, 3,2, 3, 2,9, 2,7. Estoy buscando el punto mínimo y ese está aquí, ¿vale? En 6,985 MHz es donde me da el valor menor, es donde la línea está sobre el 0. Este es el punto donde no hay reactancia en esta antena. Y tengo unas estacionarias en ese mismo punto de 1,2. O sea, sin ser el valor más bajo de estacionarias, este es el punto de máximo rendimiento de esta antena. Yo también puedo preguntárselo, le puedo decir, me vengo aquí a Measure y le digo que quiero ver la resonancia. Y él ya me busca el sitio. Y en este gráfico, por ejemplo, hay dos puntos de resonancia. En 6,984 y en 6,718. En uno de ellos tengo 41 ohmios de resistencia, de impedancia en este caso, y menos 15 microohmios, o sea, básicamente 0, de inductancia. Como es negativo, perdón, de capacidad. Y en la otra tengo 68 ohmios de resistencia y 40 y algo microohmios de reactancia inductiva. Por lo tanto, tengo dos puntos, que uno quedará, esto no me ha movido las flechas, 6,7, pues uno quedará por aquí aproximadamente y el otro pues por donde estoy, 6,983, sí, uno donde tengo la flecha y el otro por aquí aproximadamente. Son los dos puntos de máxima resonancia de la antena. Daros cuenta lo que os he dicho, no solamente se da la circunstancia de que la antena es resonante coincidiendo con la mínima ROE. De hecho, si yo abro ahora esta vista de aquí, le digo Stimulus, Start, no sé, de 7 a Stop, no sé, a 9, algo habrá por aquí en medio. De 7 a 9, pues mira, sí. Aquí hay un punto donde la línea azul, donde la reactancia cruza por el centro, aun cuando la línea de las estacionarias se va por la nube. Para no estar buscándola, le digo que me la busque él, búscame la resonancia, me dice, en 8,363 tengo un punto de mínima reactancia, pero también tengo una impedancia de 223 ohmios, o sea, en este punto de aquí, mi ROE es demasiado alta, pero la antena rendiría perfectamente. Si yo hubiera pensado utilizar esta antena para esta frecuencia, tendría que montarme un transformador de impedancias adecuado para adaptar esta impedancia de 200 ohmios y tener todo el rendimiento que me da este punto de paso de reactancia cero. Veamos otro caso distinto ahora. He cambiado el cable, ahora el cable está conectado a la antena de 5 octavos que monté para las bandas de 24 a 29 MHz. Vamos a abrir la vista, ¿vale? Vemos que las estacionarias son altísimas hasta llegar aproximadamente a los 25 MHz que blop caen y tenemos aquí un doble blop blop, un doble nulo. Bueno, vamos a ver cómo está la reactancia de esta antena. Primero vamos a hacer la vista un poco más grande. Me vengo aquí a Stimulus, le digo que empezamos en 24 megas y que acabamos en 29 megas, más o menos. Sí, un poquito más. Acabamos en 30 megas. Vale, tenemos aquí una curva de ROE que está bien, es bastante decente, con mucho ancho de banda. Vamos a ver la reactancia. Me vengo aquí, le digo Display, le pongo
otro trace, le voy a poner el verde, y le digo que esto es la reactancia. Y fijaros qué curioso esta antena, que la línea de reactancia está casi todo el rato en el centro. Está sorprendentemente bien. De hecho, si yo me vengo aquí y le digo que me encuentre los puntos de resonancia, fijaros que me encuentra ni más ni menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos donde esta antena es plenamente resonante. ¿Qué va variando? Va variando la impedancia. Desde 34, 30, 55, 43, 51, 37, pero lo que es la parte de reactancia está en valores de microohmios, o sea, está prácticamente en la parte central. Esto me sirve para responder a un colega que puso un comentario en el vídeo de esta antena diciendo, no puede ser, o sea, si la antena cubre un ancho de banda muy grande, el rendimiento será pobre, excepto en un trozo pequeñito de banda. Pues sí, yo realmente habría estado bastante de acuerdo con él, pero a las pruebas me remito. Lo podéis ver. La antena no solamente tiene un rango de ROE reducido en un margen bastante amplio, sino que mantiene una reactancia muy moderada a lo largo de todo este ancho de banda, lo que hace que la antena sea un buen radiador. Es una antena que nos va a funcionar correctamente. Lo cual no deja de ser sorprendente, ¿eh? El primer sorprendido yo, no os vayáis a pensar lo contrario. Pero la convierte en una antena bastante usable. De hecho, yo llevo ahora ya unas cuantas semanas usándola. Y, hombre, en la banda de 12 metros, la verdad es que, evidentemente, no será mejor que una buena antena directiva, pero para ser una caña de pescar con un poco de cobre, la verdad es que da un resultado muy decente. Yo, en general, estoy bastante satisfecho con ella. Lo único malo es que es enorme. Y cuando sopla el viento, se mueve como una cosa mala. Pero bueno, fuera de eso, la antena es plenamente utilizable. Ok, con lo cual hemos visto ya dos gráficas. Esta misma antena, si yo le abro el campo de visión de 3 a 30 megas, fijaros cómo la reactancia va oscilando, va cambiando con un montón de pasos. Muy curioso, un montón de pasos, es como una onda amortiguada que a medida que me voy acercando a la banda que es de mi interés en este caso, el diseño cada vez se vuelve más amortiguado hasta resultar cercano a plano. Pero, como os decía, tiene otros puntos de resonancia. Si yo me hiciera una red adaptadora, un transformador, para que me aceptara alguna de estas bandas, transformando la impedancia alta que tiene a algo manejable, pues incluso podría llegar a utilizar esta antena en otras bandas distintas. Ahora, con mayor o con menor eficacia. No nos olvidemos, muy importante, que cuando la propagación es buena, como decían en mi época, hasta con el somier de la cama se hacen contactos. Cuando la propagación es excelente, cualquier cacho de cobre colgando por la ventana nos sirve para hablar con el otro lado del mundo. Pero cuando la propagación no es buena, es cuando una antena realmente se nota si rinde o no rinde. Y esto todavía es más importante en los casos de las estaciones QRP y similares, pues que se desplazan al monte con sus equipos con pequeña potencia, y ahí más que nunca es importante que la antena sea un buen radiador, porque si no lo es, por mucho que queramos, salvo que la propagación sea maravillosa, no nos va a escuchar nadie. Bueno, y creo que hasta aquí llegamos de momento. Os he podido enseñar cómo podemos verlo en el Nano VNA, ¿vale? De tal manera que yo selecciono en mi display un formato que es reactancia, para poder ver qué reactancia inductiva o capacitativa tengo en mi antena, y lo puedo combinar, por supuesto, con otras vistas, como he hecho yo la de estacionarias, pero me podía haber perfectamente seleccionado aquí otro trace, y en el otro trace, ponerle la impedancia. De tal manera que podemos
combinar ahora aquí los datos de reactancia, de impedancia y de estacionarias. Y bueno, evidentemente podemos hacer progresar esto hasta donde nos apetezca. Lo más importante de todo, de todas estas historias que yo os cuento, es que vosotros podáis sacar algo en claro. Y si esto os ha servido para poder entender cómo se comporta la antena y cómo es de importante el hecho de que esta antena tenga una reactancia capacitativa o inductiva, que nos va a decir si la antena es más larga o más corta de lo que debe, si esto os resulta útil, el más satisfecho de todos soy yo. Y nada más de momento. Si he metido la pata en algún lado o mi explicación se ha quedado muy pobre, como siempre os pido disculpas, pido la indulgencia del público y como siempre nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? Un saludo muy fuerte a todos.